Ustedes saben que al comienzo de la semana, la noticia, hasta la imagen de la televisión, y lo pongo en términos absolutos y generales, se ubicó en el estrago que hizo la lluvia, la inundación, la sudestada, el desborde en Capital Federal. Sí, como una vez más el barrio de Belgrano se vio afectado por la inundación y cómo el agua se llevó a los coches como si fueran de papel para montar unos sobre otros. Entonces buscaron alguna idea más cercana a lo que es el fenómeno climático, a lo que el hombre produce contra la naturaleza, y peritos calificados del Servicio Meteorológico Nacional hablaban, por supuesto, del calentamiento global, del efecto invernadero, y que esto tiene consecuencias porque el hombre las provoca. Bueno, está en comunicación telefónica Santiago Deschúquer, ¿sí?, que es integrante de la Asamblea Ambientalista de Luján, y queremos saber, además de compartir las imágenes que hemos obtenido, imágenes de internet, que son muchas, este es el avance tecnológico, preguntarle a Santiago cómo califica la situación y si esto responde a algún modelo de no preservación del medio ambiente allí en el distrito de Luján. Santiago, buenas tardes, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Un saludo para todos ahí. Te comento una cosa, también como asamblea se trabaja en un espacio precisamente que se llama Río Luján SOS, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente hemos estado hablando y es un diagnóstico que hay sobre todo el problema de la crecida del río Luján y la inundación tremenda que hay ahora en nuestro partido. Esto que vos decís, en primer lugar hay un efecto de la actividad del hombre, que es este calentamiento global que hace que haya con mayor regularidad estas lluvias tremendas, ¿no? Que en pocas horas llueve mucho, y eso también es debido a una alteración climática, ¿no? Provocada por el calentamiento. En concreto, lo que está pasando acá en Luján, si bien nunca se puede prever al 100%, ¿no?, un impacto como la inundación que estamos teniendo nosotros, sí hay que señalar que hay muchas obras que se están haciendo que han contribuido a generar, digamos, el daño que ahora tiene el río, el daño que está provocando el río en todos los vecinos. En primer lugar, la falta de planificación. Muchos vecinos de nuestro partido, al no tener acceso a tierras, ¿sí?, construyen donde pueden, en zonas bajas, en zonas aledañas del río, y son los primeros damnificados cuando el río crece, ¿sí? Son los primeros que se sienten el impacto del río. En segundo lugar, muchos emprendimientos privados, y acá no hay ningún control del gobierno, construyen sobre las zonas de los humedales, ¿sí? Y los humedales, por ahí para quienes no saben, son las zonas donde el río puede, las zonas adyacentes al río, las zonas donde el río muchas veces puede filtrarse cuando tiene crecidas, ¿sí? Y al contrario, sobre los humedales, sobre todas las zonas aledañas, no permite la circulación del río, claro. Y eso es lo que produce los taponamientos que en este caso hay en Luján y en todas las zonas más arriba de Luján. ¿Hola? Sí, Santiago, esto que vos describís respecto a la necesidad que tienen muchísimas familias y que en esas consecuencias y en esa emergencia pueden habitar, si me permitís el término, sobre la vera del río Luján, diferente a los emprendimientos urbanísticos o desarrollos de gran porte que van tomando los humedales donde el río podría descansar. Sí. Si esto es como lo decís, y no tengo dudas al respecto, ¿qué políticas se dieron desde el municipio, desde la provincia, para contrarrestar un efecto del hombre de estas características y que evitase de alguna manera lo que estamos viendo en imágenes y que nos preocupa tanto? En Luján, lo que estamos reclamando desde hace un buen tiempo, si bien es algo que excede a Luján, porque es una política que debiera ser abarcada por todos los partidos por los cuales atraviesa la cuenca, ¿no? Pero en Luján lo que estamos reclamando es que se implemente un código de ordenamiento urbano, ¿no? Y este código de ordenamiento urbano lo que debe tener en su planificación, en primer lugar, es preservar toda la zona del río y sus costas y sus riberas, generar esos espacios como corredores naturales, ¿sí?, como ámbitos de acceso público, ¿sí?, y no privados, no cerrados como están hoy en día. Tener una política también hacia los emprendimientos privados para que no utilicen los humedales, para que no alteren el curso del río, ¿sí? También tener una política
hacia los sectores más humildes, los más rezagados, para que haya tierra destinada a vivienda social, porque eso es lo que provoca también en muchas situaciones que después haya ocupaciones o que la gente o haya asentamientos, o que la gente termine instalándose donde pueda, ¿no? Al no haber ninguna política destinada a facilitar el acceso a la vivienda o la autoconstrucción, porque los sectores humildes muchas veces recurren a esa situación, pero el tema central, un problema de la provincia de Buenos Aires, es el tema de la tierra, ¿no? Al no haber una política sobre esa situación, cuando el río colapsa, ¿sí?, que colapsa por muchas otras cosas también, por ejemplo la falta de un dragado del río. En Luján no hay un dragado del río. Repito, no es solamente un problema del partido de Luján, ¿no? Esto debe ser evaluado a nivel de toda la cuenca, pero no hay un dragado del río hace ya casi 30 años, ¿no? Y eso es indispensable, ¿sí? Se reclama al comité de cuenca que integra la provincia y todos los municipios, pero en concreto, en torno a estas cuestiones no hay ninguna política implementada. No hay ninguna. Te pregunto, Santiago, dos preguntas finales. ¿Era algo previsible en función de lo que ustedes vienen analizando desde la Asamblea Ambientalista de Luján, que es Río Luján SOS? No en la magnitud, sino en el calibre de la no política respecto al daño ambiental que ocasiona un desarrollo de las características que vos estás describiendo. Mirá, Rubén, lo que pasa es que el problema está latente cuando uno ya hace un diagnóstico de esa situación y ya ve que hay un problema latente. Entonces, cuando ocurre esta situación, ¿sí?, puede ser mayor o menor, pero es previsible, en ese sentido es previsible. Bien. ¿Sí? O sea, podría haber llovido menos, o podría haber llovido o caer menos agua, pero es un problema que apenas llueva mucho, va a volver a suceder esta situación. Entonces, hay que tomar medidas, en primer lugar, en lo urgente, para resguardar a los vecinos más humildes, para darle una ayuda, ¿sí? Primero, apelando a la solidaridad de todos los vecinos, pero principalmente a la de los gobiernos municipal y provincial. Pero en segundo lugar, pensando más estratégicamente, tomar las medidas, primero para que ese bien preservarlo como un bien público, que hoy realmente es una discusión, quizás no es la más importante ahora, pero es una discusión fundamental, ¿no? Que el río y sus riberas sean espacios públicos para toda la ciudadanía. Pero en segundo lugar, pensar el río y pensar en la comunidad, la ciudad, ¿sí?, para que no pasen todas estas cosas. Muy bien, Santiago, te hago la última consulta. Por lo menos la información que se conoce hasta el momento, que hay 600 personas evacuadas y 400 personas autoevacuadas. Sí. ¿La Basílica se abrió para recibir a la gente? En realidad toda la zona de la Basílica está inundada, ¿sí? La Basílica no en sí, pero toda la plaza y alrededor está todo inundado. Se han abierto algunos centros y bueno, el polideportivo de Luján, el Centro Integral Comunitario en el barrio San Fermín, después otros lugares más. La Basílica en sí no se ha abierto tampoco, ¿no? Muy bien, Santiago, estamos en contacto permanente porque no nos vamos a quedar esperando que baje el agua, sino que las soluciones deben aparecer, y luego que el agua no esté en Luján se debe dar una discusión y una difusión de todo aquello que ustedes vienen alertando y que por efecto del hombre la naturaleza castiga. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Muy bien. Allí pasaba Santiago Deschúquer, que es asambleísta de lo que se conoce como Río Luján SOS. Vamos a ir a una tanda, ¿sí? Nos vamos a la primera tanda aquí en Quórum. Hay invitados, por cierto, y lo que le digo a Cintia, que es la que maneja este programa en términos de producción, dejaremos para el final la otra nota que teníamos pautada sobre la situación en Luján, que es un hombre vinculado a Proyecto Sur, que fue candidato a intendente, pero tengo que mencionar la intención política que tuvo y que está realizando todo tipo de tareas en este momento para ayudar a aquellos que son damnificados de esta situación increíble para muchos, previsible para los compañeros asambleístas, que recién lo explicaba Santiago, de lo que no se ha hecho y cómo el desarrollo termina impactando en los sectores más humildes y también en aquellos que desarrollaron grandes emprendimientos urbanísticos e inmobiliarios que han impedido que esos humedales que servían para el río Luján sean parte de la historia. El presente es lo que usted vio en imágenes. Pausa la primera y venimos.